Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes, pero este mundo está patas para arriba. Un presidente elegido democráticamente por su pueblo es capturado, raptado, secuestrado, junto a su esposa por otro gobierno. Lo llevan a otro país y quieren juzgarlo con esas otras leyes. Pero, ¿quién ha visto esto? Todo el mundo sabe que por derecho internacional, ningún presidente que esté ejerciendo su oficio puede ser juzgado. ¿Quién le dio ese derecho a Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quién? Pero además, ¿por qué se creen en el derecho de robar la isla más grande del planeta, Groenlandia, pasando por encima de sus socios, la vieja Europa? Claro, la respuesta de ellos ha sido un poco tibia y demuestra la fragilidad política y militar del viejo continente. Pero ese mismo gobierno de Estados Unidos ha estado estos últimos años apoyando el genocidio sionista del Estado israelí contra los pueblos árabes. ¿Por qué? Ellos están acostumbrados a inventar mentiras, a crear falacias que la gente pueda más o menos creerlas. Y claro, preparan la opinión pública internacional para que cuando ellos hagan su zarpazo, la gente más o menos no se movilice tanto. ¿Cómo hacen estas cosas? De verdad, a veces uno no sabe de verdad cómo es posible, ¿verdad? Imagínense, ¿se acuerdan de Irak? ¿Verdad? Dijeron que había armas de destrucción masiva. ¿Pero dónde están esas armas? ¿Quién las vio? ¿Ustedes? Yo nunca las vi. ¿Dónde están? No existían. Pero de todas maneras, arrasaron con el país. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros, Cuba, ha sufrido en carne propia todas estas cosas. Desde hace muchos años inventan patrañas para hacernos daño. ...1898... En esta bahía de La Habana revientan el Maine, el acorazado Maine. Y ese es el pretexto que utilizan para entrar militarmente al país. Cuando uno ve estas cosas, que un Estado gasta realmente recursos y tanto tiempo en desarreglar el mundo, uno pensaría, bueno, internamente deben estar muy bien, pero eso sería un grave error. La situación en Estados Unidos hoy es como de terror, porque fíjense que es un país que tiene más de 46 millones de inmigrantes y han creado una ley contra esos inmigrantes que es algo tremendamente dura. Imagínense que esa policía puede raptar a las personas en la calle, puede mandarlas presas inmediatamente o puede también, no sé, deportarlas o matarlas. Pero no solamente a los inmigrantes, porque hace pocos días ocurrió un hecho que nos los demuestra. Asesinaron en pleno día a una mujer estadounidense, Renee Good, poeta, madre de 3 hijos. ¿Y esto así? A tiro de cámara. Y eso demuestra la impunidad con que trabaja esa policía. Imagínense que la señora secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho así públicamente que la víctima era una terrorista doméstica. Terrorista doméstica. ¿De dónde sacaron ese término? ¿Quién se lo cree? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Ciudades aterrorizadas, escuelas cerradas porque no pueden dar las clases, los niños no se presentan, negocios totalmente clausurados,
familias que están en sus casas porque no pueden salir, tienen miedo a convertirse en el blanco de la cacería del ICE. Pero además de todo esto, sobre el pueblo de Estados Unidos hay un manto oscuro relacionado con los papeles del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ha salpicado a montones de personajes importantes y también organizaciones internacionales. Pero es más, ha salpicado al mismísimo dueño del imperio, Donald Trump, ¿sí? Aparece en varios papeles y en varias fotografías porque era amigo de este delincuente. Entonces, desde el punto de vista de los especialistas, ellos han llegado a la conclusión de que este autoritarismo interno y el expansionismo externo es la mezcla que hoy conforma la sociedad estadounidense. De eso vamos a hablar hoy en nuestro programa. Vamos a tener un invitado muy especial que conoce lo que está diciendo, porque ha vivido en el monstruo y le conoce sus entrañas. En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Como les había dicho antes, hoy vamos a hablar con un gran amigo. Él es uno de los 5, como cariñosamente lo conocen en Cuba. De los 5 héroes cubanos que fueron injustamente presos en las cárceles de Estados Unidos durante largos años, por la única causa o el único pecado, digamos, de defender la vida, la dignidad y la integridad de nuestro pueblo. Hoy tengo el gran placer de conversar con René González. Hola, hermano. Muy buenas tardes. Nos llamamos así porque a pesar de que no tenemos genéticamente los mismos genes, sí los tenemos desde el punto de vista de ideales, de principios, de valores, y por eso nos decimos hermanos. Muchas gracias de verdad por estar aquí, René. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, un saludo a la audiencia de este programa. Bien. René, mira, ¿qué tiempo tú estuviste en Estados Unidos? Bueno, yo viví mis primeros 5 años de vida en Estados Unidos. Vine para Cuba como repatriado con mis padres después de la Revolución. Y luego ya de regreso, entre el tiempo en que cumplí la misión y estuve preso, fueron 23 años. O sea que en total he vivido en Estados Unidos por 28 años de mi vida. Así que naciste en Estados Unidos. Nací en Chicago en 1956 y vine para Cuba en el 1961, luego del triunfo de la Revolución. Y aquí crecí. Y aquí te hiciste. Me hice revolucionario y cubano. Oye, René, ¿en qué tú trabajabas ahí, ya en la segunda etapa, cuando estabas de misión? Bueno, como todo el que emigra, inicialmente hice todo tipo de trabajo. Fui vendedor, trabajé en la construcción, hice piso, hice techo, todo eso para poderme pagar las licencias de piloto. Yo era piloto en Cuba y bueno, allá también busqué la forma de continuar en mi profesión. Y los primeros 3 años hice varios trabajos de ese tipo hasta que finalmente fui sacando licencia y pude comenzar a trabajar como piloto instructor de vuelo. Y ya así, hablando como un ciudadano que trabajó en Estados Unidos, ¿qué valores tú le ves a esa sociedad? ¿Qué valores la sostienen?
A ver, en cualquier sociedad confluyen valores, tanto ya sea heredados a través de la historia, valores universales, como ciertos valores que esa sociedad por su naturaleza incorpora en la vida cotidiana de las personas. O sea, en Estados Unidos tú puedes encontrar, por supuesto, valores como la lealtad, la amistad, la honradez, el espíritu de trabajo, ese tipo de valores que la humanidad ha ido desarrollando a través de la historia. Y al mismo tiempo estos valores se intersectan con otros que han sido impuestos por la historia de los Estados Unidos. Yo diría que son valores que están en el ADN del país. Y en términos de la degradación de los valores anteriores a que yo hacía referencia, yo pienso que lo que más daño hace en la sociedad norteamericana es que está fundada sobre un egoísmo doctrinario. O sea, es ese individualismo en el que tú eres una competencia para el resto de las personas y tienes que lograr tu propósito como por encima de lo que sea. Yo pienso que el egoísmo, el individualismo permea mucho la vida del norteamericano. Por supuesto, han sido inducidos por una sociedad que está moldeada por los intereses de una clase, de la clase capitalista, en su más alto grado de desarrollo. Y yo pienso que a partir de ese egoísmo, el norteamericano común adolece en mi criterio, de un problema, y es que todo es bueno si te viene bien. Repito, no quiere decir que la persona salga para la calle pensando que todo es bueno si me viene bien. E insisto en que en Estados Unidos vas a encontrar también los valores familiares, que en cada persona se integran según su experiencia vital. Pero sí, ese sentimiento individualista es fuerte. Es muy fuerte y genera entonces un sentido de credulidad hacia lo que tú quieres. O sea, si a ti te dicen lo que tú quieres, si te dicen lo que te conviene, tú lo crees. Y a mí me parece que esa credulidad ha sido alimentada por todos los medios, por el cine, por la televisión, por un sistema educativo deficiente. La historia en Estados Unidos no es una asignatura prácticamente. El norteamericano medio no conoce nada de historia, salvo lo que le dicen en Hollywood. Y eso permite que ese pueblo sea muy fácilmente manipulado. Es un pueblo con una ignorancia histórica e inclusive geográfica. A veces hay personas que salen a las calles de Estados Unidos, son medio de broma, pero en serio, con un mapa y les preguntan a las personas dónde está su país, no saben decirlo. Es una cosa increíble. Yo, por ejemplo, en la cárcel repasé a algunos presos y me he dado cuenta que la historia sencillamente no es una asignatura que haga falta. Porque además hay un elemento que se incorpora a esta fórmula, y es que la persona la preparan para ser fuerza de trabajo, no para ser un ciudadano inteligente, capaz de comprender los fenómenos sociales que lo rodean. Y entonces te encuentras con mucha facilidad, y a mí me parece terrible, una persona que es un especialista tremendo en su campo, un especialista informático, cibernético, matemático, y sin embargo cuando habla contigo de temas culturales, de temas políticos, es un niño de 7 años de Cuba. Y yo pienso que es una cosa que le hace mucho daño a esa sociedad, y que precisamente ahora ha sido muy estimulada por las políticas internas y externas de este presidente, que bueno, es el epítome de todo lo que estoy diciendo. O sea, este es un hombre que lo único que sabe es hacer dinero. Pero lleva en sí todo lo peor de que el individualismo norteamericano puede incorporar a un ser humano. Y por esa misma capacidad y por su egocentrismo, e inclusive yo diría por su naturaleza así de sociópata, yo creo que estamos viviendo un momento en el que todos esos valores negativos han sido potenciados en los Estados Unidos. Seguro. Y reitero, te puedes encontrar en esas personas que a nivel personal a lo mejor son buenas personas,
no son gente que esté llena de odio, que tengan valores familiares, que sean buenos amigos, los puedes encontrar. Yo no estoy diciendo que sean un hato de animales. Déjame decirte que la formación influye mucho en estas cosas, porque yo recuerdo en Nicaragua, cuando nosotros fuimos como pichoncitos de médicos, estábamos en el último año, llegaron un grupo de estadounidenses profesores de medicina y le fueron a dar clase a los médicos nicaragüenses como si fueran empezando la carrera. Es decir, ellos se levantaron y se fueron, nosotros nos quedamos por disciplina, pero era vergonzoso, eran buenas personas, eran gente que iban a hacer una cosa humana, pero sin ninguna idea de quiénes éramos como pueblo nosotros. Exacto. No tenían idea ninguna. Eso va a lo que te decía de la credulidad. Entonces es una sociedad a la que se ha convencido de su superioridad, de que son excepcionales. Y entonces cuando, por ejemplo, se va a exterminar a un pueblo como el palestino, se les convence con mucha facilidad de que son subhumanos. O sea, es terrible, es una experiencia terrible cuando tú piensas en que hay personas que sean tan fácilmente, o sea, comunidades que sean tan fácilmente influenciables como para de pronto considerar subhumano a otro grupo poblacional. Y son, repito, valores que van confluyendo todos y van conformando una comunidad que, como se ve hoy, está inclusive en peligro de desintegrarse. Porque tantos elementos de división para un ciudadano, ya sean elementos raciales, locales, étnicos, yo pienso que solamente se pueden congeniarse a partir del consumo. O sea, y por eso se dice que la historia para americano comienza con el desayuno. O sea, mientras tú tengas pan con jamón, huevo, bacon y leche y cereal, tú te vas a sentir orgulloso de ser americano. Cuando no lo tengas, no sé qué va a pasar. Yo nunca he querido que ese país se desintegre, ni mucho menos, pero es que la semilla de ese egoísmo siembra esa semilla de desintegración que se ve en las diferencias raciales, en los conflictos que se presentan, incluso territoriales. Se sabe que hay estados que están optando o manejando la idea de separarse. ¿Por qué? Porque yo soy un estado más rico y no tengo por qué mantener al otro estado. Y así es como funciona esa sociedad que hasta este momento se ha mantenido cohesionada a partir del consumo, de un nivel de vida construido sobre el sufrimiento del resto del planeta y sobre la idea de que todo eso es porque son excepcionales y porque Dios los bendijo y los hizo a ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. René, hemos hablado de que fuiste a una misión, pero esa misión, ¿en qué consistía? A ver, la misión mía consistió en infiltrarme en los grupos terroristas que en los años 90 organizaban y desarrollaban actividades violentas contra Cuba, contra el pueblo cubano. Todos sabemos que en los años 90 el campo socialista se desplomó. Cuba se vio sola frente a la agresividad de los Estados Unidos. En esa época, bueno, se aprobó la ley Torricelli, que recrudecía el bloqueo contra la isla. Y la idea de ellos era que Cuba, bueno, dejara de existir como construcción socialista. Y todo eso provocó un envalentonamiento entre aquellos grupos que ya en los años 80 habían casi que desistido de la violencia por las fortalezas de la Revolución Cubana y volvieron a comenzar a organizar y generar actividades contra Cuba. Eran los mismos grupos que en los años 60 habían sido organizados por la CIA, habían recibido entrenamiento en terrorismo, guerra psicológica, habían participado en la invasión de Playa Girón, se habían incorporado luego algunos al ejército norteamericano, otros habían seguido trabajando para la CIA
durante los años 70 en la Operación Cóndor, cometiendo asesinatos y crímenes a lo largo del continente sudamericano. En fin, todos esos mismos grupos volvieron de nuevo a restablecerse un poco en los años 90, y mi misión fue infiltrar algunos de esos grupos para avisar a Cuba de las acciones terroristas que se planeaban contra el país. Ustedes son tomados presos el 12 de septiembre de 1998. ¿Cuándo fue el juicio? ¿Qué tiempo se demoró para hacerse el juicio? El arresto, como tú dices, se produce el 12 de septiembre del 98. Y el juicio comienza en noviembre del año 2000. O sea, estuvimos 2 años y 2 meses en espera de juicio, preparándonos para el juicio, en lo que se tomaban decisiones en la corte referentes a la fecha de juicio. Se pospuso varias veces la fecha por diferentes causas, y finalmente, a los 2 años y 2 meses, en noviembre, fue que comenzó la selección de jurado. Gracias al esfuerzo que hiciste todos esos días y a tu disciplina, podemos saber realmente qué ocurrió día a día en ese juicio. Lo escribiste aquí en este libro, escrito desde el banquillo, el diario de René. Y de verdad, bueno, es realmente interesante porque cuenta todo, todo cómo fue, todo el proceso. Pero, ¿cómo tú describirías ese juicio? Desde el punto de vista, digamos, para estos espectadores, ¿cómo tú dirías que fue el juicio en general? Bueno, el diario se lo agradezco a los fiscales. Unos meses antes de que comenzara el juicio, ellos quisieron chantajearme con el estatus migratorio de mi esposa. Bueno, ahora que está el tema del ICE corriendo como delincuentes detrás de la gente, bueno, mi esposa lo vivió en carne propia. Ellos querían que yo me separara del caso y que firmara un acuerdo. Y me propusieron ese acuerdo bajo la amenaza de que si no firmaba el acuerdo, bueno, deportarían a mi esposa. Y unos meses, en agosto del año 2000, 3 meses antes de que comenzara el juicio, el ICE la detuvo. En aquel tiempo se llamaba de otra forma INS. Pero bueno, la tuvieron 3 años presa, 3 meses, perdón, presa, y luego la deportaron. Y bueno, ella siempre había querido estar en el juicio, y como no pudo, yo le prometí que le iba a contar lo que pasaría. O sea que yo, no es que me alegre, pero le agradezco a los fiscales que me hayan inspirado a escribir el diario. Porque aunque el diario fue un esfuerzo, no sé si usar esa palabra en primera persona, pero fue un esfuerzo titánico, realmente, valió la pena. Ahora, el juicio, aunque el juicio fue una farsa, hay que decir que nosotros lo ganamos. Nuestros abogados ganaron ese juicio. Y para nosotros fueron 7 meses de gloria. O sea, nosotros en el juicio nos desquitamos de los 2 años y 2 meses que los fiscales se tomaron para empezarlo. Y nos pudimos desquitar de todo lo que se habló de los 5, de que si queríamos destruir Estados Unidos, de que si éramos terroristas, de toda aquella vilificación que precedió al proceso. Y hay que decir que disfrutamos el juicio, cada día del juicio. Nosotros nos levantábamos con deseo de bajar. Y llegábamos ahí frescos y la gente nos saludaba. La gente le empezó a perder el respeto a los fiscales, porque tuvieron que hacer demasiadas trampas. Cuando tú te inventas cargos falsos y quieres alar, como se dice, la sartén a tu sardina, bueno, pues te sucede que tienes que empezar a portarte mal. Y realmente ellos llegaron a concitar el desprecio, hay que decirlo, lo digo así con toda propiedad, y la burla de los marchas que nos custodiaban, de los trabajadores de la corte, de la jueza, porque a la jueza le tocó cargar con una mancha negra en la historia jurídica de Estados Unidos, en la jurisprudencia norteamericana. Y ella en un principio no lo pensaba así. Ella se creyó todo lo que se había dicho de los 5, y cuando empezó a desarrollarse el juicio, que todo aquello salió, ella se dio cuenta de que la habían puesto en un... Yo diría inclusive que ella trató de que el jurado hiciera su trabajo.
y desarrolló una animadversión hacia la fiscal principal, pero brutal. Pero bueno, cuando el jurado decidió no hacer su trabajo, ella decidió tampoco hacer el de ella al final, y las sentencias fueron draconianas, exageradas, pero ella sabe, ella conoce la historia, y la hicieron pasar también por esa humillación. Para nosotros fueron, repito, 7 meses de gloria en que limpiamos el piso con los fiscales. Ese fue, y bueno, y en el diario se percibe lo que pasó en el juicio. Ah, pero yo me acuerdo porque también participé en la batalla por la liberación de ustedes, que tuvimos a veces que aprendernos las mismas leyes de Estados Unidos que habían sido violadas totalmente. Exacto. Es decir, que fue totalmente un juicio parcial, es decir, como ellos querían hacerlo, sin tener en cuenta las normas mismas que su propia justicia había dicho, ¿no? Y eso fue una de las cosas que nosotros utilizamos muchísimo en la lucha por ustedes, que fue la violación de sus propias leyes. Es decir, nosotros decíamos, no queremos que nos lo devuelvan porque nosotros queremos. No, queremos que se cumplan las leyes de Estados Unidos que se están incumpliendo. Y por otra parte también nos dimos cuenta de las largas cadenas a los que sometieron a todos los compañeros. Fueron como 15 años, ¿no? Sí. Y algunos a 17, 19 y 2 cadenas perpetuas. Yo decía, pero ¿qué persona vive 2 veces para tener 2 cadenas perpetuas? Y una cosa, René, según la experiencia de ustedes, la experiencia personal en este caso, ¿tú consideras, por ejemplo, que en este caso ellos son, a través de los medios, son capaces de crear un patrón para este tipo de situación? El patrón está creado de antes. El patrón está creado, por ejemplo, en el caso de Maduro, ¿desde cuándo no se está hablando del cartel de los soles? ¿Desde cuándo no se está hablando de que es un narcotraficante? Es probable que antes del 3 de enero ya el 90% de los norteamericanos lo creyera, porque se lo están diciendo constantemente. Pero además salen películas, salen los noticieros. La manera en que los noticieros manipulan a la opinión pública a través del uso de las palabras, aquel es un régimen, este es un gobierno, todo, o sea, todo tiene... los noticieros en Estados Unidos son puestas en escena, los noticieros. La CNN, la Fox, son puestas en escena. Si tú observas el comportamiento gestual de quien te está dando la noticia, te vas a dar cuenta que te está diciendo cómo tienes que recibirla. Si con roña, si con alegría, o sea, ellos te gesticulan, dándote la noticia, te gesticulan y condicionan tu respuesta a la noticia. Entonces, ya el 90% de los norteamericanos, voy a decir el 80% para no pecar de exagerado, ya posiblemente a Maduro lo consideran culpable. Pero en el caso de Maduro tengo algunas esperanzas. Tengo un resquicio de esperanza. Te voy a decir por qué. En nuestro caso nuestro caso fue un arresto legal. Y el arresto y el proceso previo a juicio se siguió por las leyes. Nosotros éramos agentes no registrados en Estados Unidos, que eso es un delito, Claro. Que no lleva cadena perpetua ni 15 años, pero lo éramos. Y después el juicio se prostituyó, por supuesto. Pero el caso de Maduro está prostituido desde el principio, desde antes de su secuestro. El secuestro es ilegal. Ahí aplica la doctrina de inmunidad soberana, que nosotros tratamos de aplicarla en el caso del derribo porque fue una decisión de Estado, pero bueno, repito, en nuestro juicio nada de eso funcionó pero en el caso de Maduro está demasiado explícita la inmunidad soberana, es un soberano. Imagínate tú acusar a un presidente de tener armas en tu país. Es una cosa alucinante. Y desde el principio todo ha sido una violación de la legalidad, no solamente la norteamericana, sino la legalidad internacional. Entonces, reitero, cuando tienes que hacer un juicio tan falso, te comportas demasiado mal, no te queda más remedio. Y hay otro elemento en el caso de Maduro que a mí me alienta un poco, que la prensa no creo que vaya a tener la posibilidad de ocultar el caso al público norteamericano como en el caso nuestro. O sea, en el caso nuestro, como era un
era una historia relegada al gueto de Miami. La prensa del país se retiró y los dejó hacer lo que quisieran. Yo recuerdo que al principio el New York Times mandó una reportera y parece que no le gustó lo que vieron y lo retiraron y se desentendieron del caso. Y entonces quedó a cargo de la prensa miamera. Prensa que inclusive, aun cuando nunca dijo lo que estaba pasando en la sala, sí lloró bastante, porque sufrieron el juicio. O sea, si uno revisa la prensa de Miami, se da cuenta de que no es festiva a la hora de, sino que con todo lo contrario, se queja de que se nos dan demasiados derechos, porque estábamos haciendo trizas el caso de la Fiscalía. Pero en el caso de Maduro yo pienso que va a ser más difícil ocultar a la opinión pública lo que pase dentro de la sala. A mí me gustaría pensar en la posibilidad de que alguien igual pueda hacer un diario, porque como decía, el juicio en su esencia se realiza en buena parte a espaldas del jurado. Pero hay un elemento que a mí me parece que pudiera propiciar un resquicio de justicia. Y es que Nueva York es una ciudad muy cosmopolita. Y pudiera darse la posibilidad de que dentro del jurado hubiera 2 o 3 personas que no se tragaran las mentiras de los fiscales. Ya en Nueva York Trump fue condenado por varios delitos. Delincuente, bueno, presidiendo Estados Unidos. Pero yo tengo esperanza de que pudiera ser que los fiscales no se la arreglen para conseguirse un jurado de 12 personas dóciles. Y eso pudiera ser un resquicio de esperanza para Maduro y para su esposa, que hay que recordar que también fue secuestrada junto con él. Exacto. Vamos a pedir una pequeña pausa. René, aunque esto se trata de una nueva canallada de Estados Unidos contra Venezuela y también con amenazas de nuevo contra Cuba, podríamos pensar que se trata de los mismos personajes de siempre, ¿no? Es decir, los buenos y los malos, los canallas y los héroes. O tal como tú lo dijiste, las criaturitas de la Operación Pluto y los hijos de la Revolución Cubana. Entonces, disculpa que use tus propias palabras, pero ¿estás de acuerdo con esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en términos del conflicto nuestro con Estados Unidos, o del conflicto de Estados Unidos con nosotros, yo pienso que se sigue viviendo la misma disyuntiva. Hay que aclarar que la Operación Pluto fue la que condujo a la invasión de Girón y luego, bueno, a toda la serie de actividades terroristas de los años 60, pero bueno, básicamente la Operación de Girón fue la que identificó esa operación y enfrentó a quienes profesaban lo que nosotros en Cuba llamamos el platismo, o sea, la adhesión a los intereses norteamericanos con quienes profesamos el culto a la soberanía y a la historia cubana. Esa disyuntiva permanece, ya no a partir ni siquiera entre los hijos, sino entre los nietos, porque bueno, nuevas generaciones de cubanos siguen enfrascados en enfrentando esta disyuntiva. Unos seguimos defendiendo la revolución, nosotros que nos consideramos hijos de ella, y nuestros hijos que a los que considero nietos de la revolución. Y bueno, del otro lado también, hijos y nietos de la Operación Pluto siguen apostando por apoyar toda la política agresiva de los Estados Unidos, el bloqueo. Ahora mismo están pidiendo una invasión como se hizo en Venezuela, no se ocultan para desear un bombardeo contra el país, en fin. Y yo pienso que seguimos enfrentando la misma disyuntiva. Mientras el gobierno norteamericano no cambie su política hacia Cuba, seguirá sucediendo. Yo pienso que los nietos de la Operación Pluto, por su parte, han
han degenerado en lo que vemos en las redes, un montón de gente llena de odio, sin ni siquiera una causa política, como pudiera haberse dicho de sus padres, sencillamente haciendo un negocio en las redes, pero es un negocio de muerte, o sea, es el negocio de incitar a los Estados Unidos, de apoyar todo lo que sea criminal en relación con el pueblo cubano. Y por el lado de acá, los hijos y los nietos de la Revolución Cubana resistiendo heroicamente, como lo demostraron estos 32 hombres que dieron su vida en Venezuela. Yo pienso que enviaron un mensaje bien contundente a quienes estaban ahí en Mar-a-Lago frente a un televisor viendo aquello como si fuera una película de entretenimiento, porque hasta ese nivel llegan de bajeza, de miseria humana. Cuando uno ve las fotos de ellos y la preocupación que tenían, porque obviamente no fue el paseo que pensaron que iba a ser, y además cuando se considera que ni siquiera los 32 pudieron llegar a empuñar las armas, no se sabe bien cuántos fueron los que pudieron, los que estaban de guardia en ese momento. Sabemos que inclusive fueron tan arteros que asesinaron en su área de descanso a un grupo de ellos, y el resto, bueno, pudo enfrentarse, pero se le enfrentó bien. Y yo pienso que es un mensaje muy contundente que se les envía, que si esos fueron esos 32, ¿qué va a pasar si tienen que enfrentarse a millones de hijos y nietos de Fidel, de la revolución? Pero bueno, aquí estamos enfrentando la misma disyuntiva y la historia era la última palabra. Seguro. Nene, durante todo este tiempo hemos hablado de la solidaridad. En el caso de ustedes, la solidaridad internacional jugó un papel muy importante para lograr la libertad. Tuvimos que movilizar al mundo entero porque había un silencio total sobre los hechos. Con Venezuela no ha pasado lo mismo, es decir, la gente sabe lo que pasó, no han podido ocultar esas verdades. Y como tú dices, ahora también muchos se ponen a pensar, ¿no? Si un grupito de cubanos pudo hacer esto, no es fácil atacar a un pueblo como este. Ellos deben estárselo pensando también. Pero a la misma vez, creo que tenemos que trabajar mucho con esa solidaridad y que tiene que estar muy activa todo el tiempo, porque quizás esa solidaridad es la que puede romper los muros que hoy parecen imposibles de romper, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo lo sintieron? No, a nosotros nos sacó la solidaridad de la cárcel. Cuando Fidel hizo aquel llamamiento en el cotorro histórico y dijo volverán, puso en marcha primero a un pueblo, al pueblo cubano, ya la familia estaba en marcha, incorporó al pueblo cubano y de manera acto seguido se incorporó la solidaridad desde el primer momento. Yo recuerdo que nos empezaron a sorprender una o dos cartas salteadas, goteando, pocos días después del discurso de Fidel. Y de pronto era una avalancha y se creó una ola solidaria tremenda a favor de los 5, que además incorporó a personas de todo credo político, religioso, ideológico. Sí, señor. Porque hay mucha gente con sentido de justicia más allá de cómo piensan políticamente. Y en el caso de nosotros, bueno, inclusive Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muchas personas de todo el espectro político y religioso, filosófico, se unieron a la causa. Y yo pienso que la solidaridad se impone ahora. Yo digo que se impone de manera preventiva. La suerte de Cuba en este momento descansa de algunos cálculos. Y todos sabemos en manos de quién están esos cálculos. Está Marco Rubio, otro personaje lleno de un odio irracional hacia un país que ni conoce, haciendo un negocio con todo este tema. Y bueno, y está el sociópata que dirige, que rige los destinos de Estados Unidos y que aspira a regir hasta los de Groenlandia. Bueno, ya podemos imaginarnos. Entonces, me parece que la solidaridad debe comenzar desde ya. Denunciar, advertir, avisar, porque sería mejor que no pasara. Claro. Sería mejor que no pasara, sería terrible una invasión a Cuba, una agresión contra el país. Moriríamos muchos cubanos.
pero ellos también lo pagarían bastante caro. Yo pienso que esos son los cálculos que están haciendo ahora y pienso que están inclusive pendientes de cómo les sale todo lo que han estado haciendo en Venezuela para después pensar un poco más en nosotros. Pero esa solidaridad hoy es más importante que nunca. En tu libro tú escribiste algo que yo quiero leer. Mis 4 compañeros de causa y quien escribe sabíamos lo que estábamos haciendo y que no es otra cosa que lo que ha hecho el pueblo cubano. Defender una revolución, evitar el terrorismo, prevenir las provocaciones que pudieran acarrear una guerra genocida y alertar a nuestro pueblo de la inminencia de una guerra que no deseamos. De la justeza de ese propósito, estamos tan convencidos hoy como lo estábamos el día que la historia tocó violentamente a nuestras puertas. Ha pasado más de un cuarto de siglo de lo que tú describiste en el libro. ¿Crees que sigues estando del lado correcto? Hoy lo creo más que nunca. Y yo pienso que Venezuela es un ejemplo de por qué estamos en el lado correcto. El imperialismo es insaciable. Yo estaba leyendo en estos días estos planes que tienen para Gaza, de convertirla como en un resort, una cosa horrible, terrible, una barbaridad. Es borrar a un pueblo, a su cultura del planeta. Convertirlos, a los que queden, en sirvientes de una oligarquía globalizadora sin identidad ninguna, olvidándose si son palestinos o lo que son, y comenzar a desmantelar inclusive la idea del Estado palestino a partir de lo que ellos sueñan con hacer en Gaza, con un montón de inversionistas millonarios que pongan su dinero ahí para desnaturalizar a una población con una cultura riquísima, multicultural, que vivió en paz, vivieron en paz unos con los otros hasta que se creó este monstruo del Estado de Israel. Y al parecer esos son los planes del imperialismo, convertir cada rincón que ellos destruyan en una cosa como esa, donde desaparezca todo vestigio de historia, de orgullo, de humanidad, de identidad, de cultura. Yo pienso que si el que no quiera ver cuál es el lado correcto de la historia, en este momento debería revisarse. Pero yo sí estoy seguro que estoy en el lado correcto de la historia. Yo también. René, mira, antes de terminar, yo quería hacerte un pedido, de verdad. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dedicado. Sé que no es fácil para ti todas estas cosas, pero te agradezco. Y quería hacer una pequeña reseña, porque es verdad que ustedes son héroes de la República de Cuba, pero yo trabajé todos esos años que ustedes estuvieron presos junto a sus compañeras y fueron también incansables. Yo recuerdo que yo llevaba en una ocasión una pancarta en las manos y me dolían los brazos. Ya no podía más con esa pancarta. Y ellas seguían como si no les dolieran los brazos. Y creo que era la fuerza del amor. Por eso quería hacer una pequeña reseña a esas mujeres que defendieron la vida de ustedes con todo el amor del mundo y con toda la fuerza de nuestro pueblo. Antes de despedirnos, quería pedirte una dedicatoria en el libro. ¿Puede ser? Claro, por supuesto. Aquí tienes. Aquí esta dedicatoria le falta la firma de Olguita. Sí, señor. Pero bueno, ya lo voy a hacer por los dos y después ella firma la parte que le corresponde. Léemela ahí. Para mi hermana Leidita, cuya estirpe nos acompaña y nos acompañará siempre. Un abrazo. Muchísimas gracias, René. Un abrazo también y un besote bien grande. Muchas gracias. Te quiero. De verdad.